Hola, buenas tardes. Estamos aquí como cada miércoles, ya viene siendo recurrente y diario. Y el tema que vamos a tratar hoy está relacionado con el tema que tratamos la semana pasada, pero sobre todo está relacionado con las creencias que la semana pasada creo yo que no se quedaron muy bien resueltas. Y os explico por qué. Creo que la forma en que lo tenía que haber planteado era hacer primero las creencias que yo tenía y luego modificarlo para ver las creencias que tenéis vosotros. Entonces, espero que con esto quede clara la intención que yo tenía en un principio, ¿vale? La pregunta de hoy sería, ¿qué tal fue el día de ayer? ¿Vale? Aunque lo estéis pensando y no estéis viendo esto en directo, me gustaría que lo escribierais porque todas las ideas que vais poniendo luego me sirve para las cosas que yo pueda dar la semana que viene, ¿vale? Entonces voy a hacer unas cuantas aclaraciones de las ideas que me dijeron la semana pasada. De estas, las charlas estas que se dan aquí en la autoestima, estas charlas yo las daba también, como he comentado otras veces, las daba en la autoestima con los mayores, ¿vale? Tres de las ideas que creo que no quedaron muy claras, me gustaría explicarlas y si esto que lo pido por favor, si no queda claro me gustaría que lo comentarais y que me lo volvierais a decir, ¿vale? La primera, que para mí es súper importante, es que cuando conté, hay una leyenda sufí que decía que la verdad es un espejo que caía del cielo y que cuando cada persona lo coge cree que ese trocito de espejo es la verdad absoluta. Pues esa es mi primera creencia. Mi primera creencia es que cada persona tiene su verdad y por tener su verdad no quiere decir que la suya sea peor que la mía, ¿vale? Entonces, esa es la primera, de la que parto. Ahora, el que tenga cada persona unas creencias distintas, tenemos que evaluarlo constantemente con la idea de si esas creencias o ideas de vida nos están ayudando a tener una vida mejor o por el contrario nos están haciendo tener una vida que no sea adaptativa. ¿Vale? Entonces ahí empieza la reflexión sobre las ideas que me habían comentado. La primera era el tema de las supersticiones. ¿Vale? Cuando pregunté lo de las supersticiones, la mayoría de la gente que hace supersticiones sobre todo son cantantes, son estudiantes, deportistas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que relacionan que todo va a salir bien con llevar una ropa de cierta forma, el tener los zapatos amarrártelos de cierta forma, el dar una vuelta de un lado para otro, saltar, estudiar sentado en una silla, sentar en el respaldar de la silla. Esto es un pensamiento mágico, pero el fundamento que yo considero es que el hecho de tú haber hecho todo este ritual te da confianza en que lo que tú vas a hacer posteriormente te va a salir bien. Entonces, esa confianza se necesita en el deportista, en el estudiante, en el cantante. Entonces, quiero que se diferencie la creencia de ritual que se hace con las supersticiones y que todo va a salir bien, ¿vale? Lo segundo eran los TOCs. Los TOCs eran cuando, por ejemplo, te lavaban muchas veces las manos, miraban muchas veces el termo para ver si estaba apagado o encendido, mirabas la plancha. ¿Qué es lo que ocurre con estos temas? Pues que perdemos conciencia en lo que estamos haciendo. Si yo, por ejemplo, sé que lavándome las manos 1 minuto y medio después de haber tocado algo, ya tengo mis manos limpias, yo me siento a ver la tele y no tengo que lavarme las manos otra vez. Una persona que tenga un TOC, que tenga una creencia que es irracional, esta creencia que no es adaptativa, esta persona se lavaría las manos 5 veces, 6 veces, 7 veces, depende del trastorno que tenga, ¿vale? Vuelvo a repetir, esta creencia, por ejemplo, tampoco es una creencia adaptativa. Y después hablaba de las creencias religiosas. Si a quien me conoce sabe que yo soy súper respetuosa con las ideas políticas, religiosas, cada persona creo que debe tener las creencias y los ideales que quiera tener, siempre y cuando se respete al otro. Es decir, a mí me da igual que una persona sea de izquierda, de derecha, del centro, que tenga un batiburrillo y se vaya cambiando la chaqueta, me da igual cuáles sean las ideas políticas. Me da igual que una persona sea budista, que sea evangelista, que tenga católico, protestante, también me da igual. Pero tenemos que respetar al otro. Es la única idea que yo tengo con respecto a las creencias. Cada persona va a tener sus creencias siempre respetando a la otra persona con la que esté hablando, ¿vale? Bueno, y partiendo de esto, que era
lo que quería aclarar de la semana pasada. Me gustaría mirar un poquito el tiempo. De la semana pasada he hecho una pregunta que no sé si la gente habrá contestado. Está muy bien, muy bien, parece que hay más gente viéndolo, pero no ha contestado todavía nadie, o por lo menos no me ha llegado la información. Bueno, cuando se pregunta, por ejemplo, qué tal día tuviste ayer, lo primero que pensamos es qué hechos nos ocurrieron y cómo interpretamos esos hechos que nos ocurrieron. Es decir, la semana pasada estuvimos hablando de un autor que era Albert Ellis, y Albert Ellis decía que había 11 creencias que eran erróneas. Esas creencias que decimos que son erróneas es porque, como he dicho anteriormente, no son adaptativas. Es decir, estas ideas lo que hacen es sacarnos de la zona que nos ayudaría a estar con bienestar a nuestro alrededor. Entonces, cuando se pregunta qué tal día tuviste ayer, vamos a interpretar qué es lo que dijimos, vamos a interpretar los sucesos que tuvimos ayer. Es decir, que si vemos la idea de Albert Ellis decía que ocurría un suceso y eso despertaba una emoción. Dependiendo del diálogo al que nos había llevado desde el suceso a la emoción, esa emoción iba a ser positiva o esa emoción iba a ser negativa. ¿Vale? Entonces, la idea de mi amiga Charo, le voy a nombrar un montón de veces porque es que es con la que más hablo. La idea es de la perspectiva que se tiene sobre las cosas. Por ejemplo, cuando se hundió el Titanic, es una catástrofe, evidentemente, murió muchísima gente, evidentemente, pero si miramos la perspectiva, las langostas que estaban dentro no sé cómo se llama, de la pecera, las langostas que estaban allí esperando que se las comieran por la tarde, pues esas langostas estaban contentas porque es que se habían quedado otra vez en el mar. Entonces, aunque parezca algo catastrófico, que es verdad que lo es, y esto por favor no quiero que se tome tampoco como algo banal, lo que quiero que entendamos es que la interpretación depende siempre desde el punto de vista en el que se esté viendo. Por eso esa creencia que tengamos es tan importante, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que he preguntado qué tal fue el día de ayer. Imaginaros, por ejemplo, que el caso mío fue que ayer, por primera vez, salieron mis sobrinas a la calle, ¿vale? Como yo estoy cerca del radio de 1 kilómetro, se acercaron a vernos, ¿vale? La emoción podría ser una emoción positiva. Mis sobrinas han venido a verla, están saludables, están bien, por fin pueden dar una vuelta después de 40 días, o puede ser una emoción negativa porque después de 40 días yo no las puedo tocar. ¿Veis la interpretación? Si yo interpreto para qué vienen si no las toco, o si yo interpreto qué bien, que están saludables, que por fin han podido salir, la emoción que va a despertar en mí es totalmente distinta, ¿vale? De ahí es donde parte Albert Ellis. Yo voy a ser más feliz o menos dependiendo de la interpretación. Entonces, el resumen de todo lo que dimos la semana pasada se podría resumir en las ideas que yo tengo respecto a 3 puntos. La idea que tengo con respecto a mí misma, la idea que tengo con respecto a los demás y la idea que yo tengo del mundo, ¿vale? Albert Ellis dice que si yo, por ejemplo, la relación, el tema que yo tengo con respecto a mí mismo, la opinión que yo siento es yo debo ser perfecta, debo agradar a los demás y tengo que comportarme siempre bien para que los demás me acepten, esa sería una idea totalmente equivocada, primero porque yo a todo el mundo no lo conozco, a todo el mundo no tengo por qué caerle bien, porque cada persona, como he dicho, hay que respetar la opinión que tenga, ¿vale? Y después, lo que deberíamos mirar con esto es, más que cómo caigo a los demás, es cómo me hablo yo a mí misma, ¿vale? Porque a lo mejor yo me estoy hablando peor de lo que me estarían hablando los demás. Es decir, si por ejemplo mi idea es, yo soy una persona torpe, yo no sirvo para... voy a contarlo porque esto es algo que a mí me ha pasado. Cuando yo empecé a estudiar, yo veía cómo mis compañeros aprobaban y yo no aprobaba, y tú tienes un sentimiento de inutilidad, de frustración. Yo soy torpe, yo no sirvo para estudiar, todo el mundo aprueba menos yo, dice yo encima lo que me das por comer y encima estoy gorda. Empiezas a tener una serie de pensamientos que cada vez van en círculo, te van llevando a un hundimiento, ¿vale? Eso es cuando te hablas mal a ti misma, pero es que hay veces que tú dejas que los demás opinen de ti
porque quieres que los demás te acepten y entonces tú haces favores, tú haces todo lo que digan los demás, pero tú no sabes lo que tú necesitas ni lo que tú quieres porque todo lo demás lo hacen ellos, ¿vale? Esa necesidad de aprobación que tenemos es un arma de doble filo, porque puede ser que esa persona te acepte tal como eres y te nutra, o puede ser que en realidad te esté utilizando, ¿vale? Quiero decir que yo normalmente tengo ideas positivas de la gente, ni pienso que me utilizan, ni nada de eso, ¿vale? Pero el diálogo interno es lo que la gente puede pensar o deja de pensar, ¿vale? Por ejemplo, os cuento un caso que me pasó cuando estaba estudiando. Yo ponía a prueba todas las cosas que iba viendo, de la facultad. Y una de ellas eran las habilidades sociales. Nos dijeron que tenemos que aprender a decir que no, ¿vale? A mí me cuesta muchísimo decir que no. Ya estoy practicando, pero me cuesta mucho. Pero porque parece que voy a solucionar al otro, parece que le hace falta y no voy a hacer favor. Me cuesta muchísimo trabajo. Bueno, pues yo todos los días cuando acabábamos de comer cogía la cafetera y ponía la cafetera. Y un día, no sé por qué, supongo que por este tema de las habilidades sociales, me dijeron, venga, que Charo va a poner la cafetera. Y le digo, no, hoy no la pongo, hoy que la ponga otro. A lo mejor no lo dije de la mejor manera, a lo mejor no sentó como tenía que sentar, pero creo que fue una de las primeras veces en la que estaba haciendo de verdad yo misma y estaba haciendo lo que yo quería hacer, no lo que quería hacer el otro. Y daba igual si los demás me aprobaban o no, porque era algo mío, no era algo del otro. Espero que haya quedado ahí clara la idea. Y lo último que voy a contar de mí misma es que estoy segura que todo lo que hacemos con pasión y con ganas se consigue. Es que se consigue. A lo mejor, por ejemplo, yo quería estudiar psicología y no tenía nota para estudiar psicología. Lo intenté 2 veces y por fin lo conseguí, pero si no hubiera buscado otra vía y a lo mejor hubiera hecho una especie de magisterio y un curso puente y luego psicología, o a lo mejor hubiera hecho un módulo y después hubiera entrado, no lo sé, pero al final sí tenemos que ver que cuando te conoces a ti mismo sí sabes lo que quieres y cómo lo puedes conseguir, ¿vale? Esa creencia de creer en ti es la importante que deberíamos tener cada uno. La segunda que dice Alberelli, dice que los demás deben actuar bien y deben actuar en forma y tienen que hacer las cosas correctamente. Evidentemente eso es imposible. Y os cuento mi caso. En mi caso yo, por ejemplo, cuando empezamos con los mayores, empezamos a hacer un taller de pintura, ¿vale? Hay gente que venía y hacía maravillas y virguerías y todo muy perfiladito, lo hacía bonito, lo hacía... Y había gente que lo que iba allí era echar ratito. Y si pintaba un ratito, bien. Y si no pintaba, pues no pasaba nada. Pero la gente no iba a hacer aquello perfecto. Entonces, los demás no tienen que actuar como yo quiero que actúen. Los demás van a actuar como ellos quieran actuar y si vienen enfadados, a lo mejor vienen enfadados de su casa porque han tenido un problema con la familia o porque se les ha quemado las papas, no sé. Pero la mayoría de las veces creemos que los demás se tienen que comportar más bien con nosotros cuando cada uno se comporta como es o como puede, ¿vale? Entonces, si vemos que los demás tienen que tener libertad y que tenemos que respetar su espacio y sus normas, también vamos a esperar lo mismo de ellos, que nos van a dar libertad y que nos van a respetar las normas que nosotros consideremos, ¿vale? Lo tercero que contaba Alberelli es mi idea de ver la vida y el mundo, y entonces decía que la vida tiene que ser sencilla, que nos tiene que venir todo bien, todo. Ese es el pensamiento equivocado, porque la vida viene como viene. Entonces, si yo, por ejemplo, los pensamientos o las creencias que tengo de la vida es el mundo está fatal, la vida ya no es lo que era, aquí todo el mundo está mal, no sé, he puesto el mundo está loco. Si hablamos de esa forma, os aseguro que es que se contagia. Vosotros vais a comprar el pan y estáis diciendo, ay, que veo cómo está la cosa, es que la cosa está fatal, hay más ladrones que antes, la gente no tiene para comer. Hay una cosa en psicología que se llama neuronas espejo, que hacen que cuando el otro siente una emoción, cuando tú sientes una emoción, esa neurona la refleja y va sintiendo la misma emoción que tú le estás transmitiendo. Por lo tanto, va a tener el mismo diálogo, ¿vale? Entonces, si tu diálogo interno de la vida y el mundo es el mundo está fatal, la vida ya no es lo que era, esto cada vez va peor, el pensamiento, evidentemente, eso va a generar unas emociones totalmente negativas que van a hacer que te comportes en consonancia con esas emociones que estás generando, ¿vale? Entonces, os digo mi idea de la vida. Mi idea de la vida del mundo es que la vida es corta.
Es que la vida es corta, entonces yo intento vivir en el presente y no pensar mucho en lo que vaya a venir después. Intento, vuelvo a repetir, os voy a decir lo que hago para eso, pero esa es mi idea, ¿vale? Entonces, os paro hasta aquí para que sepáis que las tres ideas que a mí me gustaría que vosotros os plantearais en vuestro caso es las ideas que tenéis sobre vosotros mismos, las ideas que tenéis sobre los demás y la vida y la idea que tenéis sobre la vida y el mundo. Si además esto lo hicierais en distintas parcelas, os daréis cuenta que en algunas somos muy buenas. Por ejemplo, a lo mejor en lo personal o a lo mejor en el trabajo y luego con la familia tenemos muchas cosas que cambiar o muchas creencias que cambiar, ¿vale? Bueno, yo lo dejo ahí, ya os lo digo que como va a ser cortito, después lo podéis plantear. Bueno, ¿cómo hago yo el cambio de switch, como dice? Pues lo que hago es cambiar canal, es decir, cuando ya soy consciente de que yo tengo un diálogo interno, que es un diálogo negativo conmigo misma, que yo me trato mal, en vez de respetarme, digo, estoy gorda, soy fea, soy torpe, soy vaga, cuando me empiezo a ver todo lo malo que me estoy diciendo a mí misma, cuando veo que yo tengo que respetar a los demás como son, que no los puedo cambiar, y cuando me doy cuenta que la vida es corta, que el momento es ahora, intento evitar por todos los medios tener pensamientos obsesivos que lo que hacen nada más es recurrir constantemente a ideas negativas, ¿vale? Os voy a contar un pensamiento obsesivo que os va a encantar. Cuando tú estás enamorada de alguien, tenemos unos pensamientos tan obsesivos que a lo mejor en el tren cargado de gente ves a una persona que lleva una chaqueta como la persona que te gusta y te crees que es esa persona. Y eso es un pensamiento, tú dices, ¿cómo va a estar, por ejemplo, si yo soy de Borno, cómo va a estar en Madrid la persona que me gusta en este momento? Pero ese pensamiento recurrente hace que cualquier idea haga que tú veas a esa persona. Pues algo parecido pasa con los pensamientos obsesivos, pero con los negativos. Si yo, por ejemplo, a ver, no se me ocurre ahora, había puesto un ejemplo, pero ahora no lo encuentro, con los pensamientos... eh, imaginaros, por ejemplo, que estoy pensando en una pelea que tuve ayer con... Imaginaros con la parte del día de ayer, que tuve una pelea con alguien, ¿vale? Si yo recurro constantemente a la pelea que tuve con esa persona y empiezo a pensar, le tenía que haber dicho esto, le tenía que haber dicho aquello, yo no tenía que haber actuado de esa forma, míralo, ahora cuando me mire me va a hablar mal, cuando lo vea de nuevo qué es lo que hago, si lo miro, si me cambio de acera... Cuando tenemos este pensamiento recurrente, estamos gastando mucha energía en algo que no podemos cambiar, porque ese diálogo lo estoy teniendo conmigo misma y no estoy buscando ninguna solución. Entonces, eso es lo primero que, por lo menos en mi caso, yo lo he intentado evitar. Pensamientos que no me llevan a ningún sitio, intento anularlos, aplazarlos y moverlos. Como si estuviéramos moviendo la fotito de las pantallas, pues igual hago con la pantalla, ¡plac! Y lo cambia. ¿Cómo se hace? Pues igual que hacer lo de la tele. Cuando tú estás en la tele y tú estás viendo algo que es un tostón y no te gusta, ¿tú qué haces? Cambias de canal. ¿Cómo cambio de canal? Pues yo he hecho varias cosas de las que, a ver, a mí por ejemplo me encanta andar en la naturaleza, yo creo que dentro de poco ir a correr, pongo música que me guste, te haces un baño relajante si es lo que te gusta, estás metida en la bañera, te pones a cocinar algo que te guste, lees un libro, te pones un poquito al sol, no sé, cada persona... Para cambiar ese canal, cada persona tiene que tener sus recursos, ¿vale? Yo os digo lo que me vale a mí. A lo mejor a mí, por ejemplo, me encanta bailar, o me encanta escuchar música, o me encanta andar, o cualquier cosa que os sirva para mejorar ese pensamiento obsesivo es lo que se podría hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que empieza a cambiar en mí? Pues que empiezo a plantearme, con todo esto que he dicho de Eli, empiezo a plantearme yo, en mí misma, vuelvo a repetir que hoy estoy hablando de mí para que cada persona coja lo que quiera coger, empiezo a mirarme a mí misma que quiero, rechazo muchos aspectos de mí que en vez de aceptarlo y decir, estas partes son así, no las voy a poder cambiar y estas partes sí son así, pero las puedo cambiar, estoy rechazándome constantemente y tratándome mal. Entonces, hay una frase que escuché una vez en una serie, me parece que fue una serie, que decía, si nos tratáramos a nosotros como a nuestros hijos, probablemente nos trataríamos mucho mejor. Y de verdad que yo soy consciente de eso, porque yo, por ejemplo, he estado con fiebre, he estado, no sé, con el estómago regulín porque alguna vez se me ha sentado algo mal y me he ido a trabajar. O me he ido o tienes que hacer algo de documento, no sé cuánto, y te has quedado hasta las 5 de la mañana y ha dado igual que te hayas quedado hasta cuando te tengas que quedar. Entonces me di cuenta que tenía que aceptarme como era y que era agotador, de verdad, resistirme a cosas que no puedo cambiar.
Por ejemplo, yo soy la persona más despistada del mundo, es que soy súper despistada ha llegado un momento que tengo hasta poco sentido de ridículo, porque es que es verdad que me pasan cosas que tengo que aceptar que me han pasado, a lo mejor de perderme, coger un autobús en vez de otro, de meterme en una clase en vez de en otra, de llevarme la chaqueta de alguien que no es. Entonces, en vez de decir, ay, qué vergüenza, míralo, es que, bueno, pues lo he aceptado, ya está, soy así, pido perdón, rectifico, mira, perdona, me he llevado tu chaqueta, yo me estaba dando cuenta que era chica, pero es verdad, me la he llevado sin querer. Entonces, de verdad que lo que hago ahora es intentar tratarme como alguien que se quiere. Y me cuido, y intento cuidar lo que como, intento cuidar la gente con la que me junto, intento cuidar si descanso o no descanso, si veo que estoy triste, intento hacer cosas para ponerme contenta. Entonces, me he dado cuenta de que cuando yo me trato bien, los demás empiezan a tratarte bien. Tampoco puedo explicároslo porque a lo mejor es lo que estoy diciendo de las neuronas espejo, pero es así. Entonces, la primera que tengo que aprender a tratarme bien soy yo. Y cuando digo yo me amo y me quiero, no, a mí no me vale yo me amo, yo me quiero y ya está. Yo, mi amigo Varea está diciendo que como que despista. Pero no vayas a contar anécdotas, ¿eh, Varea? Que tú conoces demasiado. Bueno, entonces, no vale solo con decir me amo, de verdad que tenemos que tener ese sentimiento, que me amo. No tienes que compararte con nadie, no tienes que decir soy mejor que nadie o peor que nadie, nada. Solo quererte, cada persona es valiosa, única y exclusiva. Y por eso nos tenemos que querer a nosotros mismos, ¿vale? Lo segundo es que me empecé a responsabilizar de los errores que cometía. De verdad que es liberador para mí, darte cuenta de que si me he equivocado y ya está. Me he equivocado, perdona, oye, que no lo he hecho queriendo, que a lo mejor he cogido tu coche en vez del mío, pero es que ha sido sin querer. Entonces, o a lo mejor me han dicho, mira, Charo, esto no lo debería de haber dicho de esta forma. Pues nada, me he equivocado, perdona. Es verdad, te he hablado mal, yo no me he dado cuenta en ese momento, o luego lo he estado pensando, pero el rectificar y decir, me responsabilizo de lo que me ha pasado, hace que te dan una serie de habilidades para enfrentar la vida. Y os voy a contar un caso, no sé si lo conocéis, pero hay un juez en Granada, que es Calatayud, que utiliza una cosa que en psicología se llama sobrecorrección. Entonces, cuando cogía a menores, por ejemplo, no sé, os voy a contar casos que me estoy inventando, ¿vale? No sé si son reales o no. Pero imaginaros, por ejemplo, que una persona ha pintado graffiti en las vías del tren. Pues no solo hace que limpie esos grafitis, sino que además de limpiar eso, tiene que aprender a hacer grafitis en condiciones y luego tiene que decorar las paredes que estén permitidas decorar, ¿vale? Por lo tanto, en vez de buscar un castigo, que el castigo al final no te trae ninguna consecuencia, te está diciendo, estás invirtiendo el tiempo en arreglar lo que has estropeado, ¿vale? Entonces, a mí esa parte de responsabilizarte de los errores y de intentar rectificarlos de esta manera también me da calma, ¿vale? Lo siguiente que hice fue cambiar el vocabulario, me estaba dando cuenta cómo me estaba hablando a mí misma y me hablaba eso, pues no sé, por ejemplo, que me llamaban por teléfono, uy, estoy cansada, qué cansada estoy, de verdad, yo ya esto no lo voy a hacer más, todo el día quejándome, estoy frustrada, estoy agotada, esto no va a cambiar nunca, yo no sé dónde voy a salir. Ese pensamiento negativo y ese diálogo que yo tenía conmigo, eso también, de verdad que por lo menos lo intenté empezar a cambiar y empecé a utilizar palabras totalmente distintas a las palabras que utilizo. Estupendo, maravilloso, en vez de frustrante, pues venga que esto ha pasado hoy pero lo podemos cambiar. Entonces empecé a utilizar palabras mucho más positivas que incluso cuando mandaba por la mañana. Esto me recuerda ahora mucho a Perea, porque Perea es uno de nuestros mayores que todas las mañanas nos da los buenos días. Y yo llevaba ya mucho tiempo que a mis amigos o a mis familiares les mandaba una fotito cuando me iba a andar y les mandaba una fotito de buenos días. El buenos días ese ya te crea, otra vez como lo de las neuronas espejo, te crea un buen rollo que tú ya te empiezas a sentir bien. Entonces, el hecho de utilizar palabras positivas empieza a hacer que tu estado de ánimo cambie. De verdad, que a mí, yo personalmente es una de las cosas que creo que más me está funcionando. Porque además, todo esto que os estoy contando, yo intento hacerlo todos los días cuando me levanto por la mañana, ¿vale? Quiero decir que todos los días intento hacer esto, que luego lo consiga o no, pero por lo menos todos los días lo intento, como estaba diciendo, con pasión. Lo siguiente que también vi es una palabra que, como estaba diciendo la semana pasada, es una palabra que yo intento habitar. Es decir, es una palabra que utilizo y además siento esa palabra. Y la palabra es gracias.
porque esta palabra que es tan cortita, a mí me ha creado una mentalidad de crecimiento que me doy, que valoro mucho las pequeñas cosas que tengo. Es decir, si yo, por ejemplo, a ver cómo os cuento. Si, por ejemplo, yo ahora estoy encerrada, igual que está todo el mundo, ¿vale? Yo doy gracias porque tengo internet en mi casa, y puedo hablar con la gente aunque no la tenga cerca. Doy gracias porque tengo una casa estupenda, mi madre está conmigo y ahora como estupendamente todos los días. Doy gracias constantemente por todo lo que tengo, en vez de pensar que será un pensamiento de carencia todo lo que me falta, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo me quiero entrenar, ¿vale? Y yo todos los días me pongo por la mañana, mañana voy a entrenar, mañana voy a entrenar, mañana voy a entrenar. Eso es algo que tengo que cambiar, la procrastinación. Imaginaros que quiero entrenar, ¿vale? Y digo, venga, voy a entrenar 3 veces en semana. Y ahora, al final de la semana, en vez de entrenar 3 veces, he entrenado solo una. Bueno, pues en vez de decir, hay que ver, me faltan 2 veces para entrenar, míralo, no lo he conseguido, empiezo a dar gracias. Gracias porque he ido una vez. Empiezo a ver los errores que he cometido. ¿Por qué no he ido? Porque está lloviendo, porque me he levantado perezosa, lo tenía que haber hecho al principio de la mañana en vez de por la tarde, por lo que sea, pero intento rectificar y dar gracias por lo que sí he hecho, en vez de pensar lo que no he hecho, ¿vale? Y por último, que es la pregunta, yo creo que la pregunta clave, es que ahora yo no pregunto por qué me pasan las cosas, sino para qué me sirve todo lo que estoy aprendiendo. Es decir, cuando pregunto por qué me pasa a mí, yo me pongo en el papel de víctima en el que la vida me va llevando de un lado para otro como la vida quiere, ¿vale? Cuando yo digo para qué, yo de cada cosa que hago, yo pongo un aprendizaje y ese aprendizaje me está sirviendo para apoyarme y seguir al siguiente escalón de mi vida, ¿vale? ¿Qué ejemplos puedo poner? Yo siempre digo, cuando estoy muy estresada, que tengo un montón de actividades todas seguidas, siempre digo, yo por la mañana me levanto, me meto en un huracán y cuando acaba el día el huracán ese, digo, aquí me ha dejado. Pues es verdad, empieza uno con una rutina que no te da tiempo ni a pensar, pero si veo al final, ¿para qué me ha servido eso? Pues me ha servido, por ejemplo, para coger rutina, darme cuenta de cuántas cosas puedo hacer en un día, me ha dado tiempo para estar con un montón de gente, me ha dado tiempo para compartimentar y ver parte de deporte, parte de tareas, ¿vale? Entonces, todo lo que me pasa en mi vida, yo intento preguntarme para qué me está sirviendo y eso me da poder en el que yo puedo controlar lo que yo quiera, ¿vale? Lo mío, estoy diciendo, ¿vale? Puedo controlar lo mío, no por lo demás. Bueno, y lo último que quiero contar, por supuesto, es un cuento, porque como empecé con las reflexiones que estaba diciendo de las críticas que me habían hecho, creo que lo mejor que nos puede pasar es que nos hagan críticas, puede que constructivas, o a lo mejor no están haciendo críticas constructivas porque no saben hacerlas, pero no pasa nada, cualquier cosa que nos comenten para que yo me pueda plantear que es un cambio para que yo mejore, deberíamos planteárnoslos al menos, ¿vale? Entonces, me encantaría de verdad, que es que estoy abierta a que me hagáis todas las críticas que queráis y que pongáis todas las cosas que queráis, porque me parece que con las ideas o las creencias que creéis que tenéis, esas son las que me van a ayudar a mí, ¿vale? Bueno, no puedo ver un comentario muy largo, prefiero contaros el cuento, ¿vale? Y luego ya, aunque no sea en directo, voy contestando las preguntas. El cuento se llama El temido enemigo. El cuento es una preciosidad, pero yo lo voy a cortar un poquito, ¿vale? Había una vez un rey que era muy poderoso, pero no le bastaba solo con ser poderoso, además tenía que demostrarle a los demás el poder que tenía. Pero había otra persona allí, que era el mago, y el mago era una persona que además de tener poder, tenía el cariño de la gente. Entonces el rey, que quería demostrar que era la única persona que tenía el poder en el pueblo, quería coger al mago, llevarlo, preguntarle cualquier cosa y con cualquier excusa matarlo para que él fuera el más poderoso de su zona, ¿vale? Hizo una fiesta por su cumpleaños y entonces invitó al mago. Y cuando el mago estaba allí, le preguntó, se acercó para él y le dice, mira, ¿es verdad, mago, que eres capaz de adivinar el futuro? Dice, un poco. Dice, entonces, ¿eres capaz de decirme qué día morirá el rey? Y dice, es que lo que sé, le dijo el mago, lo que sé no me atermino, ¿no?, a decírtelo. Y dice, eres mi súbdito y te ordeno que me digas cuándo va a morir el rey de esto. Entonces le dijo, el rey morirá
justo un día después del mago. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el rey dijo, si yo mato al mago, puede ser que mañana amanezca yo muerto. Entonces el rey se inventó una excusa y le dijo, mira, como eres tan sabio, me gustaría que te quedaras aquí y yo mañana te consulto como si fuera como los consejeros del gobierno ahora, pues igual era el mago. Entonces se queda allí y le empieza a hacer preguntas. Él le hizo una pregunta con cualquier excusa, le puso hasta guardia de seguridad para que no le hicieran nada y con cualquier excusa le hizo una pregunta que al final creyó que era algo sensato y que era algo prudente y día a día iba preguntándole cosas con cualquier excusa solo para darse cuenta de que el mago estaba bien. Pero poco a poco, haciendo los consejos que le decía el mago, como era una persona sabia, era una persona justa, que respetaba a los demás, poquito a poco el rey, al actuar de forma diferente y al actuar de forma adecuada a lo que se esperaba en realidad de ellos, el rey empezó a ser querido por como era. Y ya la gente no le tenía miedo, sino que en realidad le quería. Mi amiga Ro me dice que lo contaba en Granada, es que soy una cuentista siempre, Ro. Bueno, al final el hombre fue cambiando. El hombre fue cambiando por todo lo que pasaba, todo lo que le contaba el mago, ¿vale? Y el rey un día le dijo, mira, ahora que más que mi amigo eres mi hermano, necesito contarte algo muy importante. Realmente, el día que yo te pregunté cuándo iba a morir el rey, yo me daba igual lo que contestara. Yo lo que quería era matarte para demostrar que lo que tú decías no era verdad. Y entonces el mago le dice, y yo tengo que decirte que nuestras vidas son las que están unidas y no nuestras muertes. Dice, pero a veces vamos rechazando aspectos de los demás que no nos gustan y no sabemos hasta qué punto nos pueden ayudar a que todo mejore. Incluso aspectos de nosotros mismos que no nos gustan, cuando los aceptas, los abrazas, puede ser que acaben siendo algo bueno. Y con esas dos se dieron un abrazo y lo dejó. El mago había visto que tenía el rey la mano en el arma, en la espada, entonces sabía perfectamente que lo que quería era matarlo. Y eso es lo que quería que entendiera el rey, ¿vale? Pues esa noche, no sabemos si por decir de verdad la profecía, murió el mago. Y el amigo, porque ya era su amigo, lo lloró durante toda la noche estuvo al lado de él. Y después del entierro, esa misma noche, murió el rey. No se sabe si era profecía, no sabemos por qué. Pero aunque parezca triste el final, no es un final triste. Lo que quiero que quede como moraleja es que hay veces que hay aspectos de los demás que no nos gustan, hay aspectos de nosotros que no nos gustan, pero cuando los conoces un poquito más y preguntamos el para qué están en nuestra vida, los incorporamos y nos hacen ser mejores personas, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios porque sé que mucha gente no lo puede ver en directo y me encanta, yo estoy encantada que me digáis que soy genial, pero también quiero que me pongáis que me pongáis cositas de preguntas o que queréis que hablemos la semana que viene, ¿vale? Espero que os haya gustado, muchas gracias por los piropos y muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, ya falta menos para estar en casita. Hasta luego.